Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de tener una vez más la oportunidad de compartir, de reflexionar en la Biblia, la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el último capítulo, que es el capítulo número 4, los versículos 16 al 18, y quiero darle lectura. Dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es prácticamente lo último que escribe el apóstol Pablo antes de partir de este mundo. Realmente después de esto ya no escribió nada más, y lo que está en la mente de Pablo en esta ocasión, en este momento, pues es la primera vez que estuvo encarcelado. Mientras está encarcelado la segunda y última vez, reflexiona en lo que ocurrió durante su primera defensa, como él lo dice aquí, su primer encarcelamiento. Y bueno, realmente podemos pensar en lo que Pablo está sintiendo, y sin duda se siente solo, sin duda está sintiendo el peso de estar en esta situación. Pero nosotros en la vida también enfrentamos situaciones muy, pero muy difíciles, enfrentamos demasiadas adversidades, y entonces uno preguntaría si la fe en Jesucristo marca una diferencia en el tiempo de soledad, en el tiempo de enfermedad, depresión, angustia, en todas las crisis que hay en la vida. La pregunta sigue siendo: ¿la fe en Jesucristo marca una diferencia? Y la respuesta es rotunda: sí, sí marca una gran diferencia. Y Pablo en estos versículos nos enseña que es una realidad. La fe en Jesucristo en el tiempo más difícil de la vida marca una total y completa diferencia. Entonces, Pablo dice aquí en uno de estos versículos: pero Dios estuvo a mi lado y me ayudó. Pero Dios estuvo a mi lado y me ayudó. Está solo, está encarcelado, está, por lo que se cree, en una mazmorra donde tiene que permanecer en cuclillas, porque parece que esa mazmorra, que estaba en una profundidad, medía 1,20 de altura, entonces no había la posibilidad de estar completamente en pie. Era un lugar frío, un lugar húmedo. Pablo no tiene muchas pues cobijas, no tiene ropa suficiente para taparse. Entonces no solo está pues en esa situación de soledad, sino también tiene frío. Es una situación demasiado complicada. Algunos comentan que pudiera haber estado incluso con grillos, ya sea en los pies o en las muñecas, es decir, atado a la pared con una especie de grilletes. Entonces era una situación demasiado difícil en la que él se encuentra en esta ocasión, mientras está encarcelado por segunda vez, y mientras está allí reflexiona y tiene la oportunidad de escribir. Y entonces en lo que reflexiona, repito, es en la primera ocasión en que se encontró así. Y el versículo 16, que es la primera parte, realmente estos capítulos, o estos versículos, mejor dicho, nos dan demasiado material, así que pretendo seccionarlo. El día de hoy solo quiero compartir la primera parte de 3. En las siguientes oportunidades compartiremos las segundas o las siguientes 2 partes, y el día de hoy solo quiero enfocarme en la primera. Y lo que Pablo dice en estos versículos, empezando en el 16: en mi primera defensa. Eso es lo que Pablo está recordando. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Eso manifiesta la soledad que él sentía. Eso manifiesta el dolor de que la gente que él esperaba ver allí no lo está. Entonces genera cierto desánimo, tal vez, y se está acordando en una situación muy parecida, o no sé si peor. Recuerda lo que pasó la primera vez. Entonces él va a decir que Dios lo ayudó, pero la pregunta entonces clave en nuestro tema el día de hoy es esa pregunta: ¿cómo nos ayuda Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios?
Repito, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de COVID-19, en el tiempo de crisis financiera, en este tiempo que para muchos se ha vuelto un tiempo de luto, un tiempo de enfermedad complicado en gran manera. ¿Cómo nos ayuda Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios en estos tiempos donde la tensión es muy grande, donde el estrés aumenta? ¿Cómo nos ayuda Dios en este tiempo donde la gente está en gran manera atemorizada? Y entonces la primera respuesta a esta pregunta, lo digo una vez más, está en el versículo 16. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es esto. ¿Cómo nos ayuda Dios? Número 1, dándonos gracia para las desilusiones de la vida. Dándonos gracia para las desilusiones de la vida. Leeré una vez más el versículo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y entonces aquí podemos recordar aquel dicho que nosotros hemos escuchado o hasta citado, que en la cárcel y en la cama se conoce a los amigos. Y entonces Pablo dice, yo estaba encarcelado y mis amigos nunca aparecieron, nadie estuvo conmigo, me dejaron solo, me dejaron morir solo, casi, y entonces me sentí abandonado. Eso es lo que está recordando y reflexionando Pablo. Él tenía tantos conocidos, él tenía tantos amigos, él había ofrecido su tiempo, él había ofrecido sus recursos, había dado demasiado en favor de mucha gente, y él esperaba que mínimo 2 o 3 de ellos aparecieran para estar con él en ese tiempo tan complicado, y resulta que ninguno llegó. Se quedó solo. No solo se sintió, se quedó literalmente solo, y tiene que pasar ese proceso así. Entonces él dice, ninguno estuvo conmigo de los que yo esperaba. Siempre que pienso en esto, recuerdo aquel pasaje o aquel capítulo de despedida en la carta a los romanos. ¿Y por qué me acuerdo de eso? Porque Pablo menciona a mucha gente. Romanos capítulo 16, en su parte final, es una despedida y a la vez saludos a gente que Pablo conocía muy bien. Y eso me asombra porque menciona a muchas personas. De hecho, quiero dar lectura a estos saludos que Pablo hace. Espero hacerlo brevemente. Pero dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a otros con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias en Cristo. Si uno hace la cuenta de cuántos nombres aparecen aquí, son más de 20 personas, pero es evidente que la lista no es exhaustiva. Hay mucha gente más que Pablo conocía. Había amigos, compañeros, como él les llama, de milicia, pastores, consiervos suyos. Había mucha gente que había colaborado con él, y la pregunta es, ¿dónde están todos ellos? De tantos amigos, de tantos conocidos, de tantas personas, no aparece uno solo, y Pablo entonces siente esa soledad, se siente en ese momento tan difícil.
Pero no solo le ocurre a Pablo, a usted y a mí nos ha sucedido en la vida. Hay momentos cruciales en los que uno esperaría que la gente que está cercana a uno estuviera al lado, y resulta que no está. Resulta que esa gente desaparece, o mejor dicho, que no aparece. En el momento en que usted pensaba, se enfermó, tuvo una crisis, y usted dice, pero mi amigo fulano de tal va a estar allí. Y resulta que pasaron los días, que usted atravesó la crisis y el amigo fulano de tal nunca llegó. ¿Qué genera eso en el corazón? ¿Qué siente usted? ¿Qué siento yo cuando nos encontramos en una situación como esa? Eso duele, eso lastima el corazón. Literalmente nos sentimos abandonados, o como dice Pablo aquí, desamparados. Pero Pablo sabe que no fue así. Finalmente dice que el Señor estuvo a su lado, y eso da mucha garantía. Uno sabe que estando Dios con nosotros, lo demás es lo de menos. La mayoría está de nuestro lado, como lo he dicho muchas veces, pero aún así es inevitable tener esa sensación. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo entonces ante esta situación? Porque él quiere a esa gente, porque son sus amigos. ¿Qué hace usted cuando lo defrauda su cónyuge, sea esposo o esposa? Cuando usted se siente defraudado por sus hijos, por sus papás, por sus hermanos, por sus primos o parientes. Cuando usted se siente defraudado por su mejor amigo. Cuando usted se siente defraudado por el compañero en el trabajo. Cuando usted se siente defraudado incluso por sus hermanos de la iglesia. Cuando usted se siente defraudado por su pastor. ¿Cómo nos ayuda Dios? Dándonos gracia para las desilusiones de la vida. El versículo 16 termina de esta manera en que Pablo lo está diciendo. Sino que todos me desampararon. Y esta frase es la que llama mucho mi atención. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué está recibiendo Pablo como ayuda de parte de Dios? Gracia. Gracia. Él recibe gracia, y gracia es lo que da ante esas decepciones, ante esas desilusiones de la vida. No les sea tomado en cuenta. Yo no sé si Pablo lo tiene en mente, puede ser que sí, pero seguramente en su pensamiento evocó aquella situación donde él estuvo presente mientras los judíos lapidaban a Esteban y finalmente lo llevan a la muerte. Pablo recuerda que Esteban estaba mirando al cielo y decía: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra en las alturas. Pero hay una palabra o una frase que pronuncia Esteban y dice: no les sea tomado en cuenta este pecado. Seguramente la mente de Pablo evocó ese momento y dice: bueno, si Esteban estaba siendo muerto a pedradas por esa gente y se atreve a decir: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta el pecado que están cometiendo conmigo. Y si no evocó su mente eso, seguramente sí al Señor Jesucristo en la cruz. En la primera de las 7 frases que pronuncia desde allí es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aunque en nuestro caso la gente que pudiera habernos hecho daño sí saben lo que están haciendo, con todo y eso el apóstol Pablo dice: no les sea tomado en cuenta. Esa gracia que Dios da se necesita para esos momentos de desilusión, de decepción, cuando la gente nos hace daño, cuando la gente hace cosas que no esperábamos, cuando nos sentimos decepcionados o desilusionados. La gracia de Dios está sobre nosotros para poder perdonar, para poder otorgar el perdón, o en un momento dado para poder pedirlo. Pero Dios nos da esa gracia para que en los momentos más difíciles nuestra vida pueda estar en paz, nuestra vida pueda tener suma tranquilidad. Yo no sé, repito, cómo usted se sienta ante las situaciones tan difíciles. Seguramente entendemos que en este tiempo no se puede acercar la gente, pero usted dice: bueno, estoy enfermo, no podía por lo menos hacer una llamada. Ahora que está en boga el asunto de las videollamadas por Zoom, por todas las plataformas que ya tenemos,
una llamada por WhatsApp, una videollamada por Messenger, eso no le cuesta nada a la persona, y resulta que usted está enfermo, que usted es probable portador de COVID, y no le llamaron. Usted está en una crisis terrible y sus hermanos, sus amigos no le preguntan siquiera si algo necesita y usted se siente tan mal. Lo que la Biblia nos está enseñando es que la gracia de Dios es más grande que todas esas cosas. El perdón de Dios debe ser mayor que todas esas cosas y Dios nos otorga eso. No diga que no puede perdonar. Si alguien dijo que el que dice que no puede, realmente es que no quiere. Y si usted se acerca a Dios, Dios le dará la gracia, como lo hace con el apóstol Pablo. No importa que sus hermanos, sus amigos, sus familiares lo hayan dejado solo, como a Pablo. No importa que las personas que le rodean lo hayan apedreado, como a Esteban. No importa que incluso lo crucifiquen, como al Señor Jesús. Usted debe perdonar. La gracia de Dios en nosotros nos lleva a eso. Dios nos ayuda dándonos gracia para las desilusiones de la vida. Eche mano de esa gracia y perdone, restaure relaciones. Lo bueno de esto es que nos deja ver la escritura que Pablo finalmente perdona. Le escribe a Timoteo y le dice: tráeme una capa porque tengo frío, salúdame a ciertas personas. Lo que Pablo está haciendo en su corazón es perdonar lo que él vio como una carencia en sus amigos. Usted debe hacer lo mismo, yo debo hacer lo mismo. Si la gente nos decepciona, la gracia de Dios es más grande. El apóstol Pedro nos dice que el amor cubre multitud de faltas. Y si uno de sus seres queridos ha incurrido en una desilusión para usted, el amor de Dios, la gracia, el perdón están en nosotros y podemos desarrollarlos y podemos otorgarlos a las personas. No es necesario vivir con rencores, no es sano ni saludable vivir con odio en el corazón. Pablo pudiera haberse amargado, pudiese haber albergado odio dentro de sí, pero decide perdonar, toma la decisión de soltar eso, y Dios le invita a usted que lo haga también el día de hoy. Si hay algún rencor, algún resentimiento, es el momento adecuado para dejarlo ir, porque la gracia de Dios que nos cubre es también capaz de perdonar a otros a través de nuestra vida. Suelte eso el día de hoy. No importa lo difícil que sea, no es algo que esté fuera de su alcance. De verdad que no es imposible poder otorgar la gracia que Dios nos ha otorgado a nosotros. A veces uno quisiera tomar venganza y decir: voy a orar como oraban en el Antiguo Testamento. Señor, písalos, acábalos, hazlos pomada. Pero Dios nos muestra su gracia a través del apóstol Pablo y nos dice: no son así las cosas. Esta semana leí la historia de un grupo de personas en otro país que se distinguen por ser cierta denominación, digámoslo de esta manera. Entonces ellos tenían una escuela de esas que están seccionadas, es decir, solo hay señoritas en esa escuela. Y entonces se cuenta que en los años anteriores un hombre llegó y se metió y irrumpió en las clases, traía una mochila y una escopeta. En la mochila traía 3 cuchillos, traía algunas armas más y traía muchas cosas objetos para hacer daño a estas señoritas. Por lo que se entiende, tenía incluso la intención de abusar de ellas. No sé cómo sucedió exactamente, pero mató a 10 de esas adolescentes, y después de ver que había matado a estas muchachitas, termina suicidándose el hombre. Y entonces, bueno, fue un escándalo en ese país. El hombre fue entregado, el cuerpo, mejor dicho, a sus familiares, de los cuales ya estaba separado hacía tiempo, pero la que fue su esposa y su hijo recibieron el cuerpo y estaban velando el cuerpo. Y al mismo tiempo la mujer, dice la historia, que escribió algunas cartas solicitando perdón en nombre del que había sido su esposo, y firmando también su hijo en nombre de su padre, y diciendo a las familias de estas 10 jovencitas: por favor perdonen lo que hizo este hombre. Y bueno, pues se dice que 7 de las familias respondieron perdonando. Algo tan complicado lo hicieron, perdonaron a este hombre devolviendo las cartas.
Pero se dice que el día que estaban velando el cuerpo, la mamá de una de las jovencitas llegó al velorio y preguntó quién era la que había sido esposa de este hombre. Y cuando se la señalaron y la identificó bien, se acercó, la abrazó y le dijo: no solamente tiene mi perdón, tiene usted mi ayuda. La mujer estaba asombrada y la otra le dice: Dios me perdonó más cosas a mí, ¿cómo no habría yo de perdonar lo que este hombre hizo? Me sigue doliendo, me duele a mí la pérdida de mi hija más que a usted ver a este hombre partir, porque usted ya ni vivía con él, tal vez ya no lo quería, pero aún así la gracia de Dios está sobre mí y yo quiero perdonarla. Y entonces la abrazó, lloraron durante un buen rato. Cuando se soltaron, esta mujer llamó a algunas personas, se paró en la puerta y llamó a algunos, y esas personas llegaron pues con algunos alimentos, café, pan, lo que se puede compartir en un funeral, y la mujer dijo: la gracia de Dios sigue estando sobre mí, ¿cómo no habría yo de compartirla también? Si hay algo que Dios le invita a usted a hacer el día de hoy, y también a mí, piense en la gente que le ha herido en algún momento, piense en la gente que le ha decepcionado, que le ha lastimado, y hoy es el día preciso para que usted perdone, para que usted dé de gracia lo que de gracia recibe. No solamente se aplica al dinero. La mayoría de veces hablamos de finanzas y decimos que de gracia demos lo que de gracia recibimos, a veces en cuanto a un ministerio y en cuanto al servicio, pero también aplica en esta área. Si usted ha recibido la gracia de Dios mediante el perdón, usted también debe dar esa gracia mediante el perdón de Dios. Le invito, hermano, amigo, querido que me escucha, que me ve, perdone. No estoy diciendo que es un asunto fácil, pero es algo que se puede hacer. La gracia de Dios está sobre usted y Dios en Cristo nos ha perdonado. Perdone. En el amor del Señor le invito una vez más, perdone a esa gente que le ha decepcionado. Perdone a esa gente que ha causado heridas en usted. Perdone a esa gente que usted siente que le ha hecho demasiado daño. Quiero terminar teniendo una palabra de oración. Hoy es un buen momento. Es un buen día para la reconciliación. No albergue odio, no abrigue rencor. A veces Dios nos llama a su presencia de manera inesperada, o llama a la gente de manera inesperada, y después estamos teniendo remordimientos, cargos de conciencia. Permita usted que Dios le lleve a estar en paz con todos sus semejantes y poder tener una vida tranquila y disfrutando la presencia de Dios. No deje que el rencor, el odio, el enojo interrumpan la paz de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. En esta hora queremos adorar tu nombre y queremos bendecirte porque tú estás con nosotros. Es cierto que hay gente que nos ha hecho daño, es cierto que hay gente que nos ha lastimado, o incluso nosotros mismos hemos lastimado a personas. En esta hora, Señor, si ese es el caso, te pedimos que nos perdones y ayúdanos y danos la fortaleza, el valor de poder perdonar a otros. Pero si el caso es contrario, también, Señor, danos la gracia suficiente para perdonar a la gente que nos ha herido. Danos la gracia suficiente para poder dar tu gracia a aquellos que nos han hecho daño, Señor. Sea cual sea la falta cometida en contra nuestra, tomamos las palabras del apóstol Pablo y decimos: no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Padre, contamos con tu presencia y contamos con tu gracia. Así, Señor, te ruego, pues, que a quien nos está viendo ahora, si está atravesando por una situación así, ayúdale, Padre, ayúdale y otórgale esa gracia para perdonar esas decepciones, esas desilusiones, para soltar el rencor, el enojo, la amargura y todas ese tipo de cosas que se van abrigando en nuestro interior. Gracias, Dios, porque contamos con tu ayuda, contamos, Padre, con tu amor, contamos con tu gracia. Oramos con actitud
Padre humilde, pero también oramos con acción de gracias delante de ti, en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.